hacer los comentarios, voy a leer algunos datos, ¿no? Hay unas preguntas planteadas con una constituyente que emerge desde un Congreso cuyos componentes son denunciados por el pueblo como responsables de la actual crisis. ¿En qué términos se manejará la estructura jurídica de esa constituyente una vez escuchada la declaración y manifestados los intereses del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden? ¿Qué papel jugará la Cancillería brasileña y Itamaraty en ese proceso que se desarrolla? ¿Es el cuadro que hoy vive Brasil un riesgo calculado? ¿Cómo impactará Mercosur la inestabilidad de Brasil? ¿Y cómo estiman los países del entorno manejar una posible consecuencia de este tsunami? Me uno a lo que dice el profesor Edgar. No soy muy optimista, pero me voy por la pregunta del riesgo calculado. Yo pienso que el fenómeno de Brasil es un riesgo calculado. Voy a leer una información que apareció hoy en la prensa. Proviene del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en relación a este agente llamado Snowden, agente, no sabemos si es agente de la CIA o de viaje, pero está dando vueltas alrededor del mundo. Dice lo siguiente: si él quiere marcharse, esto lo dice el portavoz del Kremlin, si él quiere marcharse, alguien lo reciba, por favor. Si él quiere quedarse, aquí hay una condición para que se quede. Debe cesar su labor dirigida a causar daño a nuestros socios estadounidenses. Por extraño que esto suene en mis labios, declaró Dmitry Peskov. ¿Okay? Algunos datos. El profesor Mendible apunta bien en su descripción que se fortalece el Estado en Brasil y después surge el concepto de nación. Ese Estado ha sobrevivido unos cuantos años, se ha modernizado en distintas etapas históricas. Brasil es un país que participa en las dos guerras mundiales, sobre todo en la segunda. Tropas brasileñas desembarcaron en Sicilia. Brasil es el negociador de la crisis de los misiles en octubre. Estados Unidos enlace con Brasil, va, conversa con Fidel, le explican la decisión de Khrushchev, etc. Sí, Brasil ha sido un actor de relevancia en el contexto latinoamericano y mundial, un factor de alianza estratégica de gran capital. Entonces, en esa década del 80 al 90 se producen varios eventos: la caída del bloque soviético, el fin del capitalismo fordista, el fin de la doctrina de seguridad nacional como elemento de ocupación, ya que el orden interno en América Latina estaba consolidado. Se hace necesario volver a las democracias debido a la entrada de la colonización y la posibilidad de nuevos tratados en el antiguo bloque del Este. Surge el Foro Social Mundial. La izquierda mundial busca el camino de la democracia. Es la caída y exterminio del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el fin de la Guerra de El Salvador. Es la renovación o desaparición de los partidos políticos tradicionales en América Latina. Generan que se vayan produciendo porque se generan eventos de ingobernabilidad. Y la globalización, que se traduce en mayor mercado y desplazamiento del acto de lo político. En providencia de ello, es donde yo declaro justamente que esto que ocurre en Brasil es un riesgo calculado. Algunas declaraciones previas de personajes, como por ejemplo la señora que es citada por el amigo Joao Pedro Stedile, integrante de la directiva del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Como hablaba Edgar, él ha sido un analista que ha estado involucrado en todo esto y forma parte también de este grupo de los Pase Libres. Él cita a la doctora Herminia Menon Maricato. Maricato es profesora de la Universidad de Sao Paulo en la Facultad de Arquitectura, es magíster y doctora,
y formó parte del gobierno de Dilma y renuncia al gobierno de Dilma cuando comienza la crisis. Ella tiene varios trabajos publicados y señala lo siguiente: la reducción en el crecimiento económico de Brasil a partir del 80, el desempleo masivo y la disminución de las políticas sociales forjó una tragedia en la que hubo epidemias, la aparición de la violencia desconocida hasta ahora en la zona urbana, la explosión de crecimiento de barrios marginales, la multiplicación de menores infractores y los niños abandonados, entre otros males. El Estado no se hizo mínimo como se había prometido en la receta neoliberal, es decir, en la década del 80, el Estado no se minimiza, señala lo que señala el profesor Mentible, se fortalece. En la década del 80 hay cambios en la región, como acabo de mencionar, donde se supone que la burguesía tiene que ceder el poder por los espacios para la democratización de los países, pero en Brasil no se democratiza. La expansión del mercado corresponde a la expansión del Estado, continúa señalando la señora Maricato, y los recortes en la política de transporte y vivienda y saneamiento afectaron profundamente a las ciudades y fueron acompañados por una transferencia masiva de recursos públicos para la esfera financiera privada, componente del Estado, mediante el pago de intereses sobre la deuda. Señala Estevin lo siguiente: en la década del 80, lo más grave fue que los partidos de izquierda institucional, todos ellos se amoldaron a estos métodos, envejecieron y se burocratizaron, y por tanto generaron en la juventud ojeriza, distanciamiento con esa forma de actuar. Pregunto, ¿quién va a liderizar el cambio de este movimiento que está estallando en Brasil? No es la izquierda, precisamente. Ahí es donde mantengo la tesis de que es un riesgo controlado desde el Itamaraty y desde el propio Estado, que ve la necesidad de modernizarse para incorporarse a esa ola de la actualización del mercado que viene. Leo las declaraciones de puño y letra del señor Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, aparecida en el diario ABC con fecha 13 de junio, artículo escrito por él. Dice así: el Río de Janeiro, el título del artículo se llama El auge de las Américas. En Río de Janeiro me reuní con líderes empresariales brasileños y estadounidenses que representan los sectores aeroespacial, energético, de la construcción y manufacturero, que presentaron una extraordinaria visión para la prosperidad que abarca todas las Américas. Dejaron claro que actualmente América Latina es una región transformada. Las elecciones que antes eran excepciones ahora son mayormente la norma. En un número creciente de lugares, los conflictos entre la izquierda y la derecha han dado lugar a gobiernos pacíficos y prácticos. Y en el proceso, la clase media de América Latina ha crecido un 50% solamente en la última década. Existe un potencial enorme, tanto económico como político y social, para Estados Unidos en sus relaciones con los países del hemisferio occidental. Así es que la administración de Obama ha emprendido el periodo más prolongado de participación de Estados Unidos en las Américas. Al comprometerse a reducir los obstáculos comerciales y a integrar los intereses diplomáticos y comerciales, los miembros de esta alianza demuestran que el pragmatismo y no la ideología es el secreto del éxito. ¿Qué necesita Brasil para incorporarse a esto? Sino actualizar su marco legal y ampliar un poco más modernizadamente el derecho de su Estado. Para mí, la segunda etapa del mercado es lo que viene en el caso de Brasil, que por supuesto plantea cosas
de carácter dogmático, inamovible, como son preservación y expansión de la espacialidad geográfica, fortalecimiento de mercados con nuevos hallazgos de inversiones, factores de equilibrio político en la región con la nueva visión producto de la globalización. Esa segunda etapa de mercado que implica un cambio en el marco jurídico interno para la actualización del Estado ante el requerimiento de esta etapa. Esto es posible bajo la óptica de ser y haber nacido como un estado de conciliación de la burguesía, pero nunca por lo otro. De manera que, poco para concluir el comentario, para mí, me uno a la expresión, a la opinión del profesor Edgar, que puede haber una democratización dentro de ese marco que he descrito, pero no implica una ilusión en cuanto al cambio de 180 grados sobre lo existente. Es una democratización que solidifica lo existente con mira a actualizarlo hacia una apertura posiblemente mayor de la clase media. Pero la pobreza va a seguir existiendo en Brasil en los términos que han sido descritos. Gracias, profesor. Gracias, profesor Antonio Verducci. Bien, señores, esta fue la participación de este lado. Ahora tendrán ustedes la palabra para las preguntas y comentarios concretos y específicos que tengan en mente. Intervenciones precisas que no podrán exceder los 3 minutos.